que esta casa va a significar un símbolo en la ciudad y fundamentalmente va a estar manejada por los estudiantes y va a servir para los estudiantes de la Católica de Cuenca. La casa tiene mucha historia, mucha trascendencia. Aquí falleció el presidente Luis Cordero. En esta casa tienen las reuniones más importantes de la política nacional de ese entonces, de la literatura. Se fraguaron aquí en esta casa. Era un centro de carácter político y social y poético de Cuenca, ¿no? Cada piedra, cada muro, cada rincón de esta casa encierra un susurro del tiempo. En pleno centro histórico de Cuenca se levanta, imponente y silenciosa, la Casa Cordero. Fue el hogar del expresidente Luis Cordero Crespo, abogado, poeta, político y visionario, uno de los pensadores más destacados del Ecuador del siglo XIX. Pero esta no es solo una casa histórica, es testigo de un pueblo que buscaba identidad. Fue cuna de decisiones que marcaron la historia de Cuenca. Después de décadas de abandono, se alzan nuevas voces que sueñan con revivirla. Este documental es un recorrido por esas voces, por las memorias que resisten, por el alma de un espacio que aún late. Esto es Casa Cordero, Memoria y Patrimonio en Movimiento. El Departamento de Cultura de la Universidad Católica de Cuenca contrató especialistas tanto en historia cuanto en diseño para ir recuperando, no solamente en su fachada, sino también recuperarla en el proceso de carácter histórico de la casa. Cada espacio va a tener una significación, va a ser un museo abierto a la colectividad y a través de los hologramas, de la tecnología, de los software especializados, va a ser un museo vivo, en el cual van a estar participando todos los ancestros de esta casa y nos van a ir mostrando ella. La carrera de diseño, la carrera de arquitectura, la carrera de periodismo, están interviniendo de manera permanente acá en la Casa Cordero para hacer un trabajo de calidad, técnico, efectivo, para poner al servicio de la colectividad. Nos gusta pensar que podemos trabajar en equipo de forma transdisciplinar. Entonces hemos unido desde la unidad académica de Ciencias Sociales con la carrera de Comunicación, la carrera de Educación. Hemos incorporado también la carrera de Diseño de Interiores, la carrera de Arquitectura. Hemos incorporado el Laboratorio de Saberes Ancestrales a través de la Jefatura de Investigación. Y aparte ya se integran desde este año 2025 las carreras de Administración de Empresas, Economía y Contabilidad. Y van a decir, ¿y por qué toda esta amalgama representa justamente trabajar en equipos transdisciplinares? Una vez a la semana nos reunimos, luego cada uno trabaja en sus áreas del conocimiento, pero juntamos ese conocimiento para promover que este centro cultural tenga un museo interactivo, contemple espacios como una cafetería con gastronomía cultural. Incorporamos la tecnología de gastronomía cultural, incorporamos la unidad de producción de cine. Entonces son distintos espacios que requieren disciplinas especializadas, pero trabajamos de forma coordinada. La Universidad Católica de Cuenca asume este legado con profunda responsabilidad y con un compromiso que va más allá de la restauración física de una casa antigua. Aquí no solo se trata de reparar muros, pintar paredes o recuperar vitrales. Se trata de algo mucho más esencial: devolverle a la ciudad una parte de su memoria. Esta casa, que una vez albergó ideas, poesía, decisiones de Estado y vida cotidiana, está siendo reactivada no como un simple museo, sino como un símbolo vivo. Al rescatarla, no solo restauramos un edificio, estamos recuperando el vínculo emocional entre la historia y quienes la habitan hoy. La universidad se convierte entonces en guardiana de un relato colectivo. Y en ese acto le devuelve a Cuenca un espacio para pensarse, para reconocerse, para soñar. La investigación en un inmueble patrimonial tan complejo como es la Casa Cordero pues aborda diferentes aristas. Por un lado, todo lo que corresponde al
el entendimiento arquitectónico del edificio, por otro lado, el entendimiento de aquellos bienes, muebles que el edificio a lo largo de su extensa vida tiene, sus particularidades de índole estructural, las necesidades que pudo haber tenido en su momento y que a día de hoy representa otro tipo de demandas desde la funcionalidad. Adicionalmente, se llevan a cabo estudios que abordan, por ejemplo, la vegetación que se tiene y cómo eso configura espacios específicos y con funciones potenciales en las condiciones actuales. La Casa Cordero es una casa emblemática que está ubicada en el centro de la ciudad de Cuenca, dentro del centro histórico, y es una casa que tiene una importancia histórica desde el punto de vista que es los final de la colonia y los inicios de la República. Realmente es una casa en donde que nosotros podemos darnos cuenta la importancia de las casas patrimoniales que están configuradas por dos patios, por el hecho de los usos de los materiales, en donde que la importancia de los patios es elemento configurador de todos los ambientes. Y el hecho de que, si ustedes pueden oír, estamos dentro del centro histórico y tenemos esa calidad ambiental, no hay el ruido, ¿no? Y al tener la vegetación, la mezcla de los espacios, nos permite tener un espacio de sosiego y a la vez un espacio en donde que se pueden desarrollar un sinnúmero de actividades. Así eran las casas antes, las casas se vivían hacia adentro, no hacia afuera. Recordemos que la Casa Cordero es una casa que tiene un valor arquitectónico muy representativo a nivel nacional y local todavía. ¿Por qué? Porque fue parte de la historia de Cuenca como desarrollo urbanístico y por sobre todo el valor arquitectónico que posee. La edificación es muy importante, por lo tanto, de acuerdo a la planificación que se tiene por parte del Departamento de Cultura, se va a preservar en su gran mayoría los elementos arquitectónicos que al momento posee la edificación. Al parecer, la Casa Cordero, la primera planta fue construida a mediados del siglo XVII, más o menos por 1750, lo que es la planta colonial. Posteriormente se hicieron una serie de modificaciones y la casa, así como ya ustedes le pueden ver, como luce ahora, es un estilo un poco más republicano y data de 1866, cuando Luis Cordero recibe la casa como parte de la dote que se le hizo con su matrimonio con doña Jesús Dávila Heredia. Entonces, la casa ha tenido varias fases de construcción y varios añadidos posteriormente a su primera construcción. Luis Cordero fue, sobre todo, un hombre de ideas. Su vida estuvo atravesada por la palabra, escrita, hablada, sentida. Desde sus primeros años rodeado de naturaleza y lengua quichua, hasta sus debates parlamentarios o sus versos escritos en el silencio de esta casa. Su pensamiento no dejó de construir puentes entre culturas, generaciones y saberes. En este espacio convivieron la política y la poesía, la ciencia y la fe, la razón y la ternura. Y sus cartas, hoy conservadas como tesoros, revelan a un padre amoroso, a un observador meticuloso de su tiempo y a un defensor inalcanzable del conocimiento como base de la libertad. El legado intelectual de Luis Cordero no cabe en un monumento. Habita en sus libros, en sus ideas y ahora en los muros renovados de esta casa que vuelve a hablar. Uno de los aspectos más importantes de la vida de Luis Cordero, que después tuvo influencia en su vida futura como político y como investigador, fue justamente el hecho de que haya ido a vivir en el campo desde tan temprana edad, porque sus papás se movieron de la ciudad de Cuenca a Delej y el pequeño Luis Cordero creció entonces rodeado de la naturaleza, que luego se dedicó a estudiar con todas las plantas. Él es el autor de la enumeración botánica. También hizo un montón de estudios acerca de apicultura porque le fascinaba el mundo de las abejas. Estaba preocupado por el ambiente, por la agricultura y sobre todo por el bienestar del campesinado, sobre todo del campesinado indígena. Él fue la primera persona en la región, de hecho, que escribió un diccionario quichua-español, español-quichua, porque veía la necesidad tanto de conservar el lenguaje como de poder comunicarnos eficazmente con las personas. Ñuka rinimi, hatun yakta, maikarupi rinimi, kausankapan, manakiki yaktashina, kuyankichu runataka.
Guarmi, Churita Sakishpa, Ayukunata, Kungashpa, Kaikilla, Yukshita, Ñacta, Japini, Ankamiyaita, Rikushpa, Imashinami, Urpi, Hawa, Urkuta, Tigrash Kakapi, Mitikushpa. El adiós del indio. Yo me voy, patria querida, me voy a vivir distante. No tienes tú, para el indio, ternura propia de madre, de esposa, de hijo y parientes, obligado a separarme. Parto esta noche en el acto de la luna se levante. Cual huye la tortolilla del gavilán que la invade, y allá, tras los montes, busca peñasco que la resguarde. Una persona de la relevancia de Cordero que, como decíamos, a pesar de no tener formación botánica especializada, era quichuista y también político, es súper importante porque toda la recolección de plantas tienen que ver con lo que sucedía aquí en la región. Entonces se hace importante que él recopile información, sobre todo de personas que vivían aquí, para saber sus usos, etcétera, y obviamente esta importancia botánica real de la obra. El proyecto de la Museo Casa Cordero, aparte de todo el tema arquitectónico, tiene también pensado involucrar la recuperación e incluso conservación de algunos elementos de este jardín. Pues como también deben saber, Luis Cordero fue uno de los, o un aficionado, pero un aficionado quizás con un carácter bastante científico sobre la botánica, y que introdujo varias plantas al país, dentro de las cuales un par de plantas aún se conservan en este jardín. Entonces el proyecto va más allá solamente de recuperar un espacio verde, sino de colocar o visibilizar estos aportes y quizás también estos elementos que se pueden encontrar en este espacio. En estas paredes se gestó parte del pensamiento ecuatoriano moderno. Cada habitación conserva el eco de un país que se pensaba desde adentro. Pero esta casa no solo pertenece a la historia escrita, también está hecha de memorias vivas, de relatos que no aparecen en los libros, pero que habitan en quienes la conocieron, la cuidaron, la vieron cambiar. Porque el patrimonio no es solo lo que se hereda, es lo que se recuerda. Y esta casa, aún en silencio, ha seguido hablando al corazón de su gente. Es un símbolo. Es un símbolo que permite a nosotros mostrar a la ciudad de Cuenca y al país cómo podemos recuperarla, cómo podemos activarla de manera efectiva. El personaje que les va a recibir a ustedes a través de un holograma en los próximos tiempos va a ser el mismísimo presidente Luis Cordero, que les dará la visita de la casa, y posteriormente esta casa se va a convertir también en un centro permanente de difusión de conocimiento. Justamente nosotros tenemos ahora personas que han cambiado su chip, han cambiado su interacción con las personas mismo, han cambiado la forma de ver las cosas, ¿no es cierto? Una nueva perspectiva de visión, de interacción. Y esto justamente es lo que se ha considerado en el museo, de que ya no sean personas que solamente van a un museo a ver nada más objetos que existen ahí, sino que se puede interactuar con ellos. Es la idea justamente de utilizar realidades extendidas desde diferentes aspectos para que la gente se pueda motivar y pueda despertar esa curiosidad en el Museo Luis Cordero. La memoria mantiene viva la esencia de un lugar, pero es la acción la que le devuelve su pulso. La Casa Cordero ha sido testigo de siglos de historia, pero hoy, más que ser recordada, quiere ser vivida. Restaurarla no es solo reparar su estructura, es reinventar su propósito. Desde la arquitectura, la tecnología, la educación y el arte, nuevas manos y nuevas ideas empiezan a habitarla. Así, poco a poco, esta casa deja de ser pasado para convertirse en futuro compartido. Comenzamos más bien intentando ambientar la lectura, ¿no? La lectura no creo que la lectura sea algo que se ha perdido, no creo que la gente haya dejado de leer, pero tal vez se lee menos. Entonces tal vez para llegar a Luis Cordero haya que un poco pavimentar el camino antes de llegar a él.
Esta iniciativa surge de la necesidad de contar con espacios diversos en la ciudad en la que se pueda ver otro contenido, otro tipo de cine más dedicado al cine de autor, al cine que no llega comercialmente a nuestras salas, y teniendo en cuenta de que Cuenca es una ciudad de festivales de cine en los que pues tenemos una diversa oferta, y creo que esto va a dinamizar mucho la oferta y el contenido artístico y cultural en la ciudad. Nosotros como carrera vamos a entrar desde la parte gastronómica, y el proyecto tendrá 3 fases. La primera fase va a ser una cafetería, la segunda fase va a ser un bar temático, y la última fase, que será en los próximos años, será el establecer un restaurante propio de la carrera. Vamos a trabajar desde los botánicos, vamos a trabajar en el desarrollo de productos de macerados, de infusiones, incluso de aceites esenciales a través de los botánicos que Luis Cordero ha ido recolectando y ha ido clasificando y ha ido dándoles como que un nombre. Entonces, a partir de esos productos vamos a ir nosotros trabajando. La restauración ha comenzado, pero lo más valioso no está en los muros que se levantan, sino en los sueños que se proyectan. Esta casa ya no es solo un museo en construcción, es un espacio de creación, una idea viva abierta a la comunidad. Jóvenes, artistas, investigadores y ciudadanos empiezan a imaginarla como un lugar de encuentro, donde la cultura, la memoria y la innovación conviven. Porque el verdadero futuro de la Casa Cordero no está escrito aún, está por construirse. 60 alumnos que tuvieron un rango más o menos de 6 meses trabajando en horas de 3 horas diarias en varias semanas para poder obtener este documento base que va a permitir formar parte del proceso del proyecto de restauración del museo a futuro de la Casa Cordero. Sí, justamente uno de los resultados de este proyecto de investigación sería volver a poner en valor la obra de Cordero, reeditándola para su publicación. Estamos trabajando en la casa, no solamente en la refacción, en la restauración de la casa, sino en que la casa sea útil nuevamente, que se convierta en un centro cultural, en un museo interactivo, para que las nuevas generaciones puedan encontrar en un lugar para aprender, pero aprender de una manera mucho más novedosa, de una manera mucho más divertida. La Casa Cordero no es solo historia, es futuro. Un espacio de identidad, de arte, de comunidad. Un legado que, por fin, vuelve a respirar, vuelve a latir. No solo como un vestigio del pasado, sino como una promesa viva de lo que podemos construir juntos. Este proyecto no es una obra terminada, es un camino en marcha. Y ese camino lo recorremos todos. Estudiantes, docentes, investigadores, artistas, gestores y soñadores. La Universidad Católica de Cuenca ha asumido con valentía y visión el desafío de rescatar este espacio, no para guardarlo detrás de una vitrina, sino para abrirlo al pensamiento, al arte, a la vida. La Casa Cordero no será solo un museo, será taller, biblioteca, sala de cine, gastronomía, jardín, aula abierta, encuentro de culturas y generaciones. El futuro que aquí se trabaja no pertenece solo a la universidad, sino a toda la ciudadanía. Porque cuando una casa vuelve a ser habitada con sentido, también vuelve a ser de todos. Y ese futuro que ya empieza a tomar forma, nos convoca a seguir soñando, creando y construyendo juntos. Como Universidad Católica de Cuenca apostamos por la innovación y justamente los museos están cambiando sus dinámicas. A veces hablamos de museo y decimos, uy, un museo es algo aburrido, estático. Nosotros vamos a combinar la modernización que supone la inclusión de nuevas tecnologías con la explicación de la historia de nuestro país, rescatando lo que es la memoria histórica. Vamos a recuperar ese concepto que nació del presidente Luis Cordero, del Liceo de la Juventud, en el que ya se encuentran funcionando salas de literatura, de debate. Es la casa del Centro Cultural de la Universidad. Esto es Casa Cordero, Memoria y Patrimonio en Movimiento.